El incendio se tragó todo en 40 minutos. Cuando Martín Solís llegó corriendo desde el mercado de la Merced, donde había ido a vender los últimos kilos de chile seco que le quedaban, ya no había nada que salvar. Las llamas habían devorado su taller de carpintería, la bodega donde guardaba la madera y, peor aún, la vivienda de 2 cuartos donde vivía con su hija Lupita de 7 años. Los bomberos regaban agua sobre los escombros humeantes, pero era demasiado tarde. Una vecina sostenía a Lupita entre sus brazos. La niña lloraba desconsolada, con la cara enterrada en el delantal ajeno, repitiendo una y otra vez: «Mi mochila, papá, mi mochila de la escuela». Martín se dejó caer de rodillas sobre el pavimento mojado. Olía a madera quemada, a plástico derretido, a sueños carbonizados. Todo lo que había construido en 15 años, desde que llegó a la Ciudad de México desde Oaxaca, con 20 pesos en la bolsa y un cincel heredado de su padre, se había convertido en ceniza. Las herramientas, los muebles a medio terminar que le iban a dar para pagar la renta de 2 meses, el colchón donde Lupita dormía, los cuadernos de la escuela, las pocas fotos que conservaba de su esposa Clara, muerta 3 años atrás por una diabetes que nunca pudieron controlar. «¿Qué voy a hacer, Diosito?», susurró Martín, con las manos unidas y la mirada perdida en las brasas. «¿Qué voy a hacer ahora?». Un bombero se acercó. Se quitó el casco. «Lo siento, don Martín. Parece que fue un corto en la instalación eléctrica. Esos cables ya estaban muy viejos». Martín asintió sin mirarlo. Lo sabía. Había querido arreglarlos el mes pasado, pero no le alcanzó. Primero fueron los útiles de Lupita, luego las medicinas para la tos que no se le quitaba, luego la renta atrasada. Siempre primero otra cosa. La noche cayó sobre la colonia Doctores como un manto pesado. Los vecinos trajeron sábanas, un termo de café de olla, pan dulce. Doña Chelo, la del puesto de gorditas en la esquina, le ofreció su azotea para dormir esa noche. «No más, mientras te acomodas, Martín. No es mucho, pero ahí no se mojan». Martín aceptó con un nudo en la garganta. Subió las escaleras de cemento con Lupita de la mano. La niña ya no lloraba. Caminaba en silencio con los ojos rojos y la respiración entrecortada. La azotea olía a humedad y a detergente. Había un tinaco oxidado, tendederos con ropa colgada, macetas con hierbabuena. Doña Chelo les trajo 2 cobijas y una almohada desgastada. «Mañana vemos qué hacemos. Sale, ahorita descansen». Se fue y los dejó solos bajo el cielo nocturno de la ciudad, ese cielo anaranjado que nunca muestra las estrellas. Martín arropó a Lupita, le acarició el cabello. «Ya, mi reina, mañana vamos a estar bien». «¿Y mis libretas, papá? Mañana tengo examen de matemáticas. Le vamos a explicar a la maestra. Ella va a entender». «¿Y tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer muebles sin herramientas?». Martín tragó saliva. No tenía respuesta. Se recostó junto a su hija, mirando el cielo anaranjado, sintiendo cómo el frío de noviembre se metía por debajo de las cobijas. Cerró los ojos y rezó en silencio, con palabras torpes, desesperadas. «Señor, si de verdad existes, si de verdad me escuchas, no te pido que me devuelvas lo que perdí, solo dame fuerzas para seguir, por ella, por Lupita. No la dejes sin nada». Un viento suave movió las sábanas en los tendederos. En algún lugar de la ciudad, alguien tocaba una guitarra. Una canción triste, de esas que hablan de pérdidas y regresos. Martín no lo sabía todavía, pero esa noche, la noche en que lo perdió todo, Dios ya había puesto en marcha algo que él no podía ver. Una cadena de encuentros imposibles. Una prueba que lo llevaría al límite de su fe. Y un milagro que no vendría envuelto en papel dorado, sino en las manos callosas de un desconocido que llegaría al amanecer con una propuesta que no tenía ningún sentido. Por ahora, Martín solo sabía que había tocado fondo,
que no tenía nada, que el día siguiente lo asustaría más que el fuego, y que sin embargo algo muy dentro de él, algo pequeño, obstinado, inexplicable, se negaba a apagarse. ¿Te ha tocado perder algo que creías fundamental para seguir adelante? Comenta Milagro. Si quieres saber cómo Dios transformó la tragedia de Martín en el inicio de algo extraordinario. Y suscríbete para no perderte ni una parte de esta historia que te demostrará que a veces las cenizas son solo el principio. Martín despertó con el cuerpo adolorido y la boca seca. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios cuando escuchó pasos subiendo la escalera de la azotea. Pensó que era doña Chelo trayendo café, pero la voz que lo llamó era distinta, ronca, cansada, pero extrañamente firme. «¿Don Martín Solís?» Se incorporó sobresaltado, cubriéndose instintivamente con la cobija. Lupita seguía dormida a su lado, acurrucada como gatito. Frente a él había un hombre de unos 60 años, flaco como alambre, vestido con un overol azul desteñido y botas de trabajo llenas de lodo. Tenía el rostro curtido por el sol, arrugas profundas alrededor de los ojos y una gorra con el logotipo de una constructora que Martín no reconoció. «¿Quién es usted?», preguntó Martín, poniéndose de pie con desconfianza. El hombre se quitó la gorra, la sostuvo con ambas manos contra el pecho. «Me llamo Samuel. Samuel Ortega. Vengo de parte del ingeniero Villarreal. ¿Le suena el nombre?» Martín frunció el ceño. «No, nunca he oído ese nombre». «No importa. Él sí sabe quién es usted». Samuel metió la mano en el bolsillo del overol y sacó un sobre amarillo doblado y arrugado. «Me mandó a buscarlo. Dice que necesita un carpintero, urgente». Martín soltó una risa amarga. «Un carpintero, mire nada más». Señaló hacia abajo donde todavía se veían los restos humeantes de su taller. «Ahí está mi carpintería. ¿Ve? No tengo herramientas, no tengo madera, no tengo nada». Samuel asintió despacio, sin inmutarse. «Lo sé, por eso vine». «¿Cómo que lo sabe? ¿Quién le dijo?» «El ingeniero». Samuel extendió el sobre. «Dice que si acepta, le da trabajo por 3 meses. Construcción de un albergue en Xochimilco. Puertas, ventanas, closets, muebles para la cocina y el comedor. Todo de madera. Pago semanal, 1,200 pesos, y le presta las herramientas». Martín tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había 3 billetes de 500 pesos y una nota escrita a mano con letra apretada. «Anticipo para que resuelvas lo urgente. Si aceptas, preséntate mañana a las 6 a.m. en la dirección que Samuel te dará. Necesito gente honrada. Dios te mande. Ingui Villarreal». Martín leyó la nota 2 veces. 3. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué yo? Hay cientos de carpinteros en la ciudad». Samuel se encogió de hombros. «Eso pregúntele al ingeniero cuando lo vea. Yo solo hago lo que me piden». Hizo una pausa. Miró hacia Lupita, que empezaba a moverse bajo la cobija. Él también mencionó que tiene una hija. Dice que en el albergue hay una escuela cerca, buena escuela, y que si necesita puede quedarse ahí mientras dure la obra. Hay cuartos para los trabajadores. Martín sintió que las piernas le temblaban. «¿Quién es ese ingeniero? ¿Por qué haría esto por mí?» «No sé, don Martín, pero si yo fuera usted, no haría tantas preguntas». Samuel se puso la gorra de nuevo. «El ingeniero es especial. Hace cosas que no entiende ni su madre, pero siempre cumple su palabra». Sacó un papelito arrugado del otro bolsillo. «Aquí está la dirección. Si va a ir, no llegue tarde. El ingeniero odia la impuntualidad». Martín tomó el papel. Samuel ya se estaba dando la vuelta para bajar las escaleras. «Oiga, espere». Martín dio un paso adelante. «¿Cómo supo dónde encontrarme? ¿Cómo supo lo del incendio?»
Samuel se detuvo en el primer escalón, volteó apenas la cabeza. Una sonrisa pequeña, casi triste, cruzó su rostro. Porque yo también perdí todo una vez, don Martín, y alguien me encontró cuando más lo necesitaba. Así funciona esto. Y bajó las escaleras sin decir más. Martín se quedó inmóvil, con el sobre en una mano y el papelito en la otra. El viento de la mañana movió su cabello. Escuchó la voz de Lupita detrás de él. «¿Papá? ¿Quién era?» Martín se volteó, se arrodilló junto a ella, le mostró los billetes. «Alguien que nos trajo un milagro, mi reina. O una locura. Todavía no sé cuál de las dos». Esa mañana Martín bajó con Lupita a la calle. Compró pan dulce y leche en la tienda de la esquina. Le compró un cuaderno nuevo y lápices. Le explicó que quizá tendrían que irse unos meses a Xochimilco, que trabajaría en una construcción, que todo iba a estar bien. Lupita lo miraba con esos ojos enormes, cafés, llenos de confianza ciega. «¿Y si no es verdad, papá? ¿Y si es mentira?» Martín apretó los labios. «Pues entonces seguiremos buscando». «Pero algo me dice...» Se detuvo. No sabía cómo explicarlo. «Algo me dice que esto es en serio». Esa tarde caminó hasta un taller mecánico donde conocía al dueño. Le pidió prestado un teléfono. Marcó el número que venía anotado al reverso del papelito. Sonó 4 veces. Una voz grave contestó. «¿Bueno? ¿Ingeniero Villarreal?» «El mismo. Habla Martín Solís, el carpintero». Hubo un silencio, luego una risa suave, profunda. «Martín, qué bueno que llamaste. Samuel me dijo que te encontró. ¿Aceptas?» «Todavía no entiendo por qué yo». «No tienes que entender, solo tienes que decidir, sí o no». Martín cerró los ojos. Pensó en Lupita, en las cenizas, en la azotea fría, en las palabras de Samuel. Alguien me encontró cuando más lo necesitaba. «Sí, acepto. Perfecto, mañana a las 6. No llegues tarde». Y colgó. Martín devolvió el teléfono. Salió a la calle. El sol de noviembre caía tibio sobre su espalda. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de los billetes contra su pecho. No sabía qué le esperaba. No sabía si ese ingeniero era un santo o un loco. Pero por primera vez desde el incendio, sintió algo parecido a la esperanza. Y también algo más. Una sensación extraña, como si alguien invisible caminara a su lado, guiándolo hacia algo que todavía no podía ver. A las 5:30 de la mañana, Martín y Lupita ya estaban despiertos. Empacaron lo poco que tenían, 2 mudas de ropa que les habían regalado los vecinos, el cuaderno nuevo de Lupita, un cepillo de dientes en una bolsa de plástico del supermercado. Doña Chelo les preparó unos tacos de frijoles para el camino y les dio la bendición en la puerta. «Échale ganas, Martín, y tú, chamaca preciosa, pórtate bien». Le dio un beso en la frente a Lupita. «Si las cosas no salen, aquí tienen su casa». El viaje en pecero hasta Xochimilco duró casi 2 horas. Martín miraba por la ventana cómo la ciudad se transformaba. Primero las avenidas anchas del centro, luego las colonias populares, después los canales y las chinampas. Lupita iba callada, apretando contra su pecho una muñeca de trapo que doña Chelo le había dado. Martín notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Tienes miedo?», le preguntó en voz baja. Lupita asintió sin mirarlo. «¿Y si no les caigo bien? ¿Y si la escuela es muy difícil?» «Vas a estar bien. Eres la más lista de tu clase, ¿no?» «Ya no tengo clase, papá. Ya no tengo nada». Martín le apretó la mano. No supo qué decir, porque ella tenía razón. Llegaron a la dirección a las 5 para las 6. Era un terreno grande rodeado de árboles de eucalipto, con una barda de bloc a medio construir y un portón de lámina verde.
Había una camioneta estacionada afuera y 3 hombres descargando costales de cemento. Martín se acercó con Lupita de la mano. «Buenos días. Busco al ingeniero Villarreal». Uno de los hombres, moreno, fornido, con bigote grueso, lo miró de arriba abajo. «¿Eres el carpintero?» «Sí, Martín Solís». El hombre señaló hacia el fondo del terreno. «Está en la obra. Sígueme». Caminaron entre pilas de arena, varillas de acero, mezcladores de cemento. El lugar olía a cal y a madera fresca. Al fondo había una construcción de 2 pisos, todavía sin ventanas ni puertas, con los muros desnudos y el techo a medio colocar. Y ahí, de pie sobre un montón de tablones, con 1 metro en la mano y una libreta bajo el brazo, estaba el ingeniero Villarreal. No era como Martín lo había imaginado. Era un hombre bajo, robusto, de unos 50 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y lentes de armazón grueso. Vestía una camisa de mezclilla desgastada, pantalón de lona y botas lodosas. Pero lo que más llamó la atención de Martín fueron sus ojos, grises, penetrantes, del tipo de mirada que parece leer lo que llevas por dentro. El ingeniero bajó de los tablones al ver a Martín. Le extendió la mano, firme, callosa. «Martín, llegas temprano. Eso me gusta». «Buenos días, ingeniero». Villarreal miró a Lupita, se agachó hasta quedar a su altura. «Y tú debes ser Lupita. Samuel me habló de ti». Le sonrió. Era una sonrisa amable, pero había algo en ella que Martín no pudo descifrar. Algo que le recordó a su padre cuando le enseñaba a tallar madera, paciencia mezclada con expectativa. «¿Cómo está, señor?», dijo Lupita con voz tímida. «Bien, niña. ¿Te gustan las trajineras?». Lupita asintió con entusiasmo. «Pues aquí cerca están los canales. Cuando tu papá termine su trabajo del día, le voy a pedir a alguien que los lleve a pasear. ¿Sale?». Los ojos de Lupita se iluminaron por primera vez en 2 días. «¿De verdad? ¿De verdad?». Villarreal se enderezó, volvió la mirada hacia Martín. «Ven, te voy a enseñar qué necesito». Caminaron hacia una bodega improvisada hecha de láminas y postes de madera. Adentro había herramientas, sierras, martillos, taladros, cepillos, escuadras, algunas viejas, otras nuevas, todas bien cuidadas. Villarreal señaló una mesa larga cubierta de planos enrollados. «Voy a construir un albergue para niños que no tienen a dónde ir, que perdieron a sus papás o que sus papás los perdieron a ellos». Desenrolló uno de los planos. «Necesito 30 puertas, 40 ventanas, camas literas para 60 niños, mesas y bancas para el comedor, todo macizo. ¡Que dure! ¿Puedes hacerlo?». Martín estudió los planos. Eran detallados, profesionales, medidas exactas, tipos de madera especificados, acabados descritos. Era trabajo de meses, trabajo que requería precisión y paciencia. «Puedo, pero va a tomar tiempo. 3 meses. Es lo que tengo. ¿Y si no termino?». Villarreal lo miró fijamente. «Vas a terminar, porque no trabajas solo. ¿Hay más carpinteros?». «No». Villarreal sonrió de nuevo, esa sonrisa extraña. «Pero vas a tener ayuda. Ya lo verás». Martín no entendió, pero no preguntó. Villarreal le mostró el cuarto donde podían quedarse. Una habitación pequeña pero limpia en el 2.º piso, con 2 camas de metal, un ventilador de techo y una ventana que daba a los canales. Había sábanas dobladas sobre una silla y una maceta con una planta de bugambilia en el alféizar. «Aquí pueden dormir mientras dure la obra. Hay baños abajo, la cocina es comunitaria, los trabajadores comen juntos a las 2. ¿Alguna pregunta?». Martín tragó saliva. «¿Por qué hace esto, ingeniero? No me conoce, no sabe si soy buen carpintero. ¿Por qué me dio el trabajo?». Villarreal guardó silencio un momento largo. Miró por la ventana hacia los canales, donde ya empezaban a pasar las primeras trajineras del día cargadas de flores.
Porque hace 30 años, cuando yo lo había perdido todo, alguien me dio trabajo sin conocerme. Me dijo, no te estoy haciendo un favor, te estoy dando una oportunidad de levantarte tú solo. Y tenía razón. Se volvió hacia Martín. Ahora me toca a mí hacer lo mismo, pero con una condición. ¿De cuál? Que cuando termines aquí y vuelvas a tener tu taller, hagas lo mismo por alguien más. ¿Trato? Martín sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano. Trato. Esa tarde, mientras Lupita exploraba el terreno bajo la supervisión de una cocinera llamada Doña Lupe, Martín comenzó a trabajar. Tomó las herramientas, midió las primeras tablas, trazó los cortes. Las manos le temblaban al principio, pero poco a poco recuperaron su memoria. El olor a madera fresca lo calmó. El sonido de la sierra lo centró, y mientras trabajaba, no pudo evitar pensar en las palabras de Villarreal. No trabajas solo. ¿Qué había querido decir? La respuesta llegaría 3 días después, de una forma que Martín jamás habría imaginado. Los primeros 3 días fueron duros pero reconfortantes. Martín trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con 1 hora de descanso para comer. Sus manos, que habían perdido algo de firmeza después del incendio, recuperaban velocidad. Cortaba, cepillaba, ensamblaba. Lupita iba a la escuela cercana que el ingeniero le había conseguido. Doña Lupe, la cocinera, la recogía a las 2 y le daba de comer antes de que Martín terminara. Pero el 4.º día algo cambió. Martín llegó a la bodega como siempre, a las 6 en punto. Encendió la luz, acomodó sus herramientas. Estaba a punto de comenzar cuando notó algo extraño. Sobre la mesa de trabajo había 3 tablas de pino perfectamente cepilladas y cortadas a la medida exacta que él necesitaba para las primeras puertas. Se acercó, las tocó. El trabajo era impecable. Bordes lisos, ángulos perfectos, ni una astilla fuera de lugar. Alguien había hecho en la noche lo que a él le habría tomado toda la mañana. Salió de la bodega confundido. Buscó a Samuel, que estaba mezclando cemento cerca de la entrada. «Oye, Samuel, ¿quién estuvo trabajando anoche en la carpintería?» Samuel levantó la vista, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Trabajando? Nadie. ¿Por qué? Porque hay tablas cortadas. Alguien las preparó. Samuel sonrió de medio lado, como si supiera algo que Martín no. «Ah, ya empezó». ¿Qué empezó? «La ayuda». Samuel volvió a su mezcla. «Te dije que no trabajarías solo». «No entiendo. ¿Quién me está ayudando?» «Eso descúbrelo tú, don Martín». «Yo solo sé que cuando el ingeniero dice que alguien va a tener ayuda, siempre pasa algo raro». Se rió por lo bajo. «Pero siempre sale bien. Ya lo verás». Martín regresó a la bodega desconcertado. Usó las tablas. Eran perfectas. Avanzó el doble de rápido ese día. Terminó 2 puertas completas antes del mediodía. La noche siguiente decidió quedarse despierto para resolver el misterio. Le dijo a Lupita que tenía trabajo extra, la arropó y esperó a que se durmiera. Luego bajó sigilosamente a la bodega. Se escondió detrás de una pila de tablones, en un rincón oscuro desde donde podía ver toda la mesa de trabajo. Pasó 1 hora. 2. Nada. Comenzaba a adormilarse cuando escuchó pasos suaves sobre la tierra. Alguien entraba a la bodega. Martín contuvo la respiración, se asomó apenas. Era un muchacho. No podía tener más de 16 o 17 años. Flaco, de piel morena, cabello negro revuelto. Vestía una playera raída y pantalón de mezclilla roto en las rodillas. Llevaba los pies descalzos. Se movía con cuidado, en silencio, como si no quisiera despertar a nadie. El muchacho encendió una lámpara pequeña de batería. La puso sobre la mesa. Tomó las herramientas de Martín con familiaridad. Midió, trazó, cortó.
Sus movimientos eran precisos, eficientes. No perdía tiempo. No dudaba. Martín salió de su escondite. «Oye». El muchacho pegó un brinco. Casi tira la lámpara. Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos, asustado como animal acorralado. «¿Quién eres?», preguntó Martín, acercándose despacio para no asustarlo más. El muchacho no respondió. Retrocedió un paso. «No te voy a hacer nada. Solo quiero saber por qué me estás ayudando». El muchacho tragó saliva, miró hacia la salida como calculando si podía escapar. «No corras, por favor». Martín levantó las manos. «Mira, si necesitas trabajo puedo hablar con el ingeniero. Te puede pagar. No tienes que hacerlo a escondidas». El muchacho negó con la cabeza. Habló en voz baja, casi un susurro. «No quiero paga». «Entonces, ¿por qué lo haces?» «Porque…» El muchacho bajó la mirada. «Porque el ingeniero me salvó. Y me dijo que si quería pagarle, no lo hiciera con él, que lo hiciera con alguien más». Martín sintió un escalofrío. Las palabras de Villarreal resonaron en su mente. «Cuando termines aquí, haz lo mismo por alguien más». «¿Cómo te llamas?» «David». «¿De dónde eres?» David dudó, luego contestó. «De ningún lado. Vivía en la calle. El ingeniero me encontró hace 6 meses. Me dio trabajo. Me enseñó a leer. Me dejó dormir aquí». Señaló vagamente hacia algún rincón del terreno. Yo antes robaba. Le robé al ingeniero una vez. Me agarró con las manos en su camioneta». «¿Y qué hizo?» «Me invitó a desayunar». David sonrió tristemente. Me dijo: «Si tienes hambre, dime. No necesitas robar». Y desde entonces estoy aquí. Aprendí carpintería viendo a los que trabajaban. Por las noches practico. Y cuando supe que usted llegó, que había perdido todo en un incendio, pensé que podía ayudar». Martín no supo qué decir. Se quedó mirando a ese muchacho flaco, descalzo, con las manos callosas y los ojos llenos de algo que parecía gratitud mezclada con vergüenza. «¿El ingeniero sabe que haces esto?» David se encogió de hombros. «No lo sé. Nunca se lo he dicho. Pero él ve cosas que otros no ven. A lo mejor ya lo sabe». Martín se acercó, puso una mano sobre el hombro de David. «Gracias, en serio, no sé cómo pagarte». «No me tiene que pagar nada». David lo miró a los ojos. «Solo, cuando pueda, haga lo mismo por alguien más, como dice el ingeniero». Y en ese momento, Martín entendió algo que no había comprendido antes. Esto no era solo un trabajo, no era solo un favor, era una cadena. Una cadena invisible que unía a personas rotas, a personas que habían perdido todo y que habían sido levantadas por alguien más. Y ahora él era parte de esa cadena. «Está bien», dijo Martín. «Hagamos un trato. Tú me ayudas en las noches, pero yo te enseño todo lo que sé de carpintería, para que cuando salgas de aquí tengas un oficio de verdad. ¿Sale?» David sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que Martín lo descubrió. «Sale». Esa noche trabajaron juntos hasta las 2 de la madrugada. Martín le enseñó a David cómo hacer ensambles de caja y espiga, cómo calcular los ángulos de las bisagras, cómo lijar sin dañar la veta. David aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes. Cuando terminaron, Martín subió a su cuarto. Lupita dormía profundamente. Se sentó en el borde de la cama, miró por la ventana hacia los canales oscuros y rezó, no con palabras elaboradas, solo con un susurro. «Gracias», porque empezaba a entender que el milagro no era solo que le hubieran dado trabajo. El milagro era que le estaban enseñando a ser parte de algo más grande que él. Las semanas siguientes pasaron como un río tranquilo pero constante. Martín y David encontraron un ritmo de trabajo perfecto.
Martín avanzaba durante el día con las piezas grandes, puertas, marcos, estructuras de las camas, y por las noches David llegaba a ayudarle con los detalles finos, lijado, ensambles delicados, acabados. Nunca hablaban mucho, no hacía falta. La madera era su lenguaje común. Lupita floreció. La escuela le gustaba, había hecho amigas. Por las tardes jugaba en el terreno con otros niños de los trabajadores. Reía otra vez. Martín la escuchaba cantar mientras hacía su tarea bajo un árbol y sentía que algo dentro de él, algo que se había roto con el incendio, comenzaba a soldarse. Pero el ingeniero Villarreal seguía siendo un enigma. Aparecía y desaparecía sin aviso. A veces pasaba días enteros supervisando la construcción, hablando con los albañiles, revisando planos. Otras veces no se le veía en toda la semana. Martín notó algo extraño. Cada vez que Villarreal llegaba, traía a alguien nuevo. Una mujer con 2 hijos pequeños que empezó a ayudar en la cocina. Un hombre mayor, cojo, que se encargaba del jardín. Un adolescente tartamudo que aprendió plomería ayudando a instalar las tuberías. Todos tenían la misma mirada que David, la mirada de quien ha tocado fondo y ha sido rescatado. Una tarde, mientras Martín barnizaba una de las mesas del comedor, el ingeniero se acercó. Traía una botella de agua fría y 2 vasos de plástico. Se sentó en un banco a medio terminar, le ofreció uno a Martín. «Buen trabajo, Martín, vas adelantado». «Gracias, ingeniero». Villarreal bebió despacio, miró hacia el edificio que crecía día a día. «¿Te has preguntado por qué construyo esto?» Martín dejó la brocha, se limpió las manos en un trapo. Dijo que era para niños sin hogar. Así es. Pero no solo eso. Villarreal se quitó los lentes, los limpió con la camisa. «Yo fui uno de esos niños, Martín. Crecí en un orfanato en Puebla, nunca conocí a mis padres. Me adoptaron cuando tenía 12 años. Buena gente, me dieron educación, me enseñaron a trabajar, pero nunca olvidé lo que se siente no tener a nadie». Martín guardó silencio, sintiendo el peso de esas palabras. «Cuando me hice ingeniero, juré que si algún día tenía dinero, construiría un lugar donde los niños no solo tuvieran techo, sino algo más importante». Villarreal volvió a ponerse los lentes. Un lugar donde aprendieran que el mundo no es solo dolor, que hay gente buena, que hay esperanza. «¿Y por qué contrata gente como yo, como David?» Villarreal sonrió. «Porque ustedes son los que mejor entienden para qué es este lugar. Los que han perdido todo entienden el valor de tener algo. Los que han sido rescatados entienden la importancia de rescatar a otros». Se levantó, puso una mano sobre el hombro de Martín. «No te contraté solo para que hicieras muebles, Martín. Te contraté para que aprendieras algo que yo tardé años en entender». «¿Qué cosa?» «Que los milagros no caen del cielo. Los construimos nosotros, con nuestras manos, para los demás». Y se fue, dejando a Martín con esas palabras clavadas en el pecho. Esa noche, Martín no pudo dormir. Bajó a la bodega antes de que David llegara. Encendió la luz, se sentó frente a la mesa de trabajo. Tomó un pedazo de madera que había guardado, un trozo de cedro hermoso, con veta ondulada, y comenzó a tallar. No sabía exactamente qué estaba haciendo al principio. Sus manos se movían solas, guiadas por algo más profundo que la razón. Poco a poco, la figura tomó forma. Una familia, un padre, una madre, un niño, abrazados. Simples, sin detalles elaborados, pero con algo en las líneas que transmitía calor. Refugio. Cuando David llegó esa noche, encontró a Martín todavía trabajando en la talla. «¿Qué es eso?», preguntó David acercándose. «Un regalo para el ingeniero». David se quedó mirando la figura. «Está bonita». «¿Tú tienes familia, David?». El muchacho negó con la cabeza. «Mi mamá murió cuando yo tenía 8. Mi papá
No sé dónde está. Me dejó en casa de mi tía y nunca volvió. Mi tía me corrió cuando cumplí 14. Dijo que ya no podía mantenerme. ¿Y nunca has querido buscarlo? ¿A tu papá? David se encogió de hombros. ¿Para qué? Él me abandonó. No me quiere. Martín terminó de pulir la figura. La levantó a la luz. A lo mejor tenía miedo. A lo mejor no sabía cómo cuidarte y pensó que era mejor irse. Pues se equivocó. Sí, se equivocó. Martín puso la talla sobre la mesa. Pero a veces la gente se equivoca, David, y a veces les toma años darse cuenta. Y cuando lo hacen, ya es muy tarde para volver. David lo miró fijamente. ¿Usted extraña a alguien? Martín asintió. A mi esposa, Clara. Murió hace 3 años. A veces pienso que si hubiera trabajado menos, si hubiera buscado mejores doctores, si hubiera hecho las cosas diferente. Se detuvo, tragó saliva. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de hacer las cosas bien ahora. Por Lupita, por mí, por la gente que viene después. David permaneció en silencio un largo rato. Luego habló, muy bajo. El ingeniero me dijo algo parecido. Me dijo, no puedes controlar lo que te hicieron, pero sí puedes controlar lo que haces después. Y por eso estoy aquí, ayudándolo a usted. Martín sintió que algo se quebraba dentro de él. Una muralla que no sabía que había construido. Puso una mano sobre la cabeza de David. Lo acercó. El muchacho no se resistió. Se dejó abrazar como el niño que todavía era. Gracias, hijo, susurró Martín. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Trabajaron juntos hasta el amanecer. Y cuando el sol comenzó a salir detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa, Martín supo que algo había cambiado. Ya no estaba trabajando solo por dinero, ya no estaba trabajando solo para sobrevivir. Estaba trabajando para ser parte de ese milagro que el ingeniero había comenzado. Y aunque todavía no lo sabía, la prueba más grande de su vida estaba a punto de llegar. El trabajo avanzaba bien, demasiado bien. Martín había terminado 25 de las 30 puertas, 35 ventanas y la mitad de las camas literas. Faltaban 6 semanas para que se cumpliera el plazo de 3 meses y todo indicaba que iba a terminar a tiempo, quizá incluso antes. Pero entonces llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Martín estaba lijando los barrotes de una litera cuando Samuel entró corriendo a la bodega, con el rostro pálido. «Don Martín, tiene que venir. ¡Rápido!» «¿Qué pasó?» «Lupita se cayó en la escuela. La maestra llamó, está en el hospital». El mundo se detuvo. Martín soltó la lija, corrió hacia la camioneta del ingeniero que Samuel ya había arrancado. El trayecto al hospital fue una tortura. Samuel manejaba lo más rápido que podía por las calles de Xochimilco, esquivando trajineras de flores, bicicletas, perros callejeros. Martín tenía las manos apretadas sobre las rodillas, rezando en silencio, rogando que no fuera grave. «No puedo perderla», repetía, «no puedo perderla a ella también». Llegaron al hospital, una clínica pequeña, de paredes blancas descascaradas y olor a desinfectante. La maestra de Lupita los esperaba en la entrada, retorciéndose las manos. «Lo siento mucho, señor Solís». Estaban jugando en el patio. Se subió a la resbaladilla, perdió el equilibrio y cayó mal. Se golpeó la cabeza. «¿Dónde está?» «Adentro. Los doctores la están revisando». Martín entró como torbellino. Una enfermera lo detuvo, lo llevó a una sala de espera. «El doctor viene en un momento». Martín se sentó, se levantó, volvió a sentarse. No podía quedarse quieto. Samuel se quedó a su lado, en silencio, con la gorra entre las manos. Pasaron 20 minutos, que parecieron horas. Finalmente salió un doctor joven, de bata blanca, con cara de cansancio.
¿Señor Solís? Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hija? Está consciente. El golpe fue fuerte, pero no hay fractura de cráneo. Sin embargo, el doctor hizo una pausa. Tiene una contusión seria. Necesita observación. Al menos 3 días internada. Martín sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Puedo verla? Claro, sígame. Lupita estaba en una cama estrecha, con una venda en la cabeza y la cara pálida. Cuando vio a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Papá! Martín corrió a su lado, la abrazó con cuidado. Ya estoy aquí, mi reina, ya estoy aquí. Me duele mucho. Lo sé, mi amor, pero te vas a poner bien. Los doctores te van a cuidar. El doctor tosió discretamente. Señor Solís, necesito hablar con usted un momento. Salieron al pasillo. El doctor bajó la voz. La niña está estable, pero necesita estudios. Una tomografía para descartar hemorragia interna. Y los 3 días de hospitalización. El costo es de 8,000 pesos. Martín sintió que el piso se abría bajo sus pies. 8,000 pesos. Solo había ahorrado 3,000 en las 6 semanas que llevaba trabajando. El resto lo había gastado en ropa para Lupita, útiles, comida. Yo no tengo esa cantidad ahora. ¿Tiene algún seguro? No. El doctor suspiró. Entonces necesitamos al menos un adelanto de 4,000 para comenzar los estudios. Lo siento, son las políticas del hospital. Martín se recargó contra la pared, cerró los ojos. El mundo se desmoronaba otra vez. Justo cuando creía que las cosas iban bien, justo cuando pensaba que Dios lo estaba levantando, llegaba esto. Samuel lo tomó del brazo. Don Martín, vamos a resolverlo, yo tengo algo ahorrado. Le puedo prestar. No, Samuel, tú también tienes familia. Pero déjame pensar. Martín volvió a la habitación. Lupita se había quedado dormida. Se veía tan pequeña en esa cama, tan frágil. Le acarició el cabello con cuidado de no tocar la venda, y entonces recordó algo. El anticipo que el ingeniero le había dado. Los 1,500 pesos. Los había guardado en un sobre, debajo del colchón de su cuarto, para emergencias. Eso le daba 1,500. Samuel le podía prestar algo, pero aún así no llegaría a 4,000. Salió del hospital como autómata. Samuel lo llevó de vuelta al albergue. Ya era de noche. El terreno estaba en silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el ladrido lejano de un perro. Martín subió a su cuarto, tomó el sobre, contó los billetes, 1,500 exactos. Bajó, buscó a Samuel. Le preguntó cuánto tenía ahorrado. 1,200 pesos, don Martín. Es suyo. No puedo aceptarlo. Sí puede, y lo va a hacer. Martín sintió que se ahogaba. 2,700 pesos. Todavía faltaban 1,300. ¿De dónde los iba a sacar? Se sentó en la bodega, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde el incendio, sintió que la esperanza se le escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando escuchó pasos. Levantó la vista. Era el ingeniero Villarreal. Debía haber llegado hacía poco, porque todavía traía las llaves de la camioneta en la mano. Se acercó despacio, se sentó en el banco frente a Martín. Samuel me contó lo de Lupita. Martín asintió sin hablar. ¿Cuánto necesitas? 4,000 para los estudios, 8,000 en total. Villarreal sacó su cartera, comenzó a contar billetes. Martín lo detuvo. No, ingeniero, ya ha hecho demasiado por mí. Villarreal lo miró con esos ojos grises que parecían ver más allá. Martín, ¿sabes cuál es la diferencia entre un favor y un milagro? Martín negó con la cabeza. Un favor lo haces esperando algo a cambio. Un milagro lo haces porque es lo correcto, aunque no ganes nada. Puso los billetes sobre la mesa. 4,000 pesos. Esto no es un favor. Es un milagro que alguien hizo por mí hace años y que ahora yo hago por ti.
Y algún día, cuando puedas, tú lo harás por alguien más. Martín tomó los billetes con manos temblorosas. No pudo hablar. Solo pudo asentir mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Villarreal se levantó, le puso una mano en el hombro. Tu hija va a estar bien, y cuando salga del hospital quiero que te tomes una semana libre para que estés con ella. ¿Y el trabajo? El trabajo puede esperar. Las hijas no. Y se fue, dejando a Martín solo con los billetes, las lágrimas y una certeza que le quemaba el pecho. Esto no era casualidad. Esto era una cadena de amor que alguien, en algún lugar, había comenzado hacía mucho tiempo. Y ahora él era parte de ella. Lupita salió del hospital 4 días después. Los estudios mostraron que no había daño grave, solo necesitaba reposo y analgésicos. Martín pagó la cuenta completa con el dinero del ingeniero y los ahorros de Samuel, quien se negó rotundamente a aceptar que se lo devolvieran. Ya me lo pagará después, don Martín, cuando pueda, y si no puede, pues ni modo. Así son las cosas aquí. Durante esa semana de descanso que Villarreal le había dado, Martín se dedicó completamente a Lupita. Caminaron por los canales, comieron elotes con chile y limón, visitaron el mercado de flores. La niña recuperó el color en las mejillas y la risa que había perdido con el accidente. Pero Martín notó algo más. Lupita hacía preguntas que antes no hacía. Papá, ¿por qué el ingeniero es tan bueno con nosotros? ¿Por qué alguien fue bueno con él cuando lo necesitaba? ¿Y por qué Samuel te prestó su dinero? Por lo mismo, mi reina. ¿Y David? ¿Por qué nos ayuda sin que le paguen? Martín se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. Porque todos hemos aprendido algo importante, Lupita, que cuando Dios te rescata de un hoyo, no lo hace solo para que tú salgas. Lo hace para que después ayudes a sacar a otros. Lupita lo miró con esos ojos grandes, pensativa. Entonces, ¿yo también voy a tener que ayudar a alguien cuando sea grande? No tienes que hacerlo, pero si lo haces, vas a entender por qué estamos aquí. ¿Por qué perdimos todo en el incendio y terminamos en este lugar? Tú ya lo entiendes, papá. Martín sonrió, le besó la frente. Cada día un poco más. Cuando volvió al trabajo, algo había cambiado en Martín. Ya no trabajaba con la urgencia desesperada de antes. Trabajaba con propósito. Cada puerta que terminaba, cada ventana que instalaba, cada cama que ensamblaba, lo hacía pensando en el niño que dormiría ahí, en la historia que ese niño traería consigo, en el dolor que había vivido y en la esperanza que este lugar le daría. Una tarde, mientras barnizaba las últimas mesas del comedor, llegó una mujer que Martín no había visto antes. Tendría unos 40 años, delgada, con el cabello recogido en una cola y ropa sencilla. Traía de la mano a 2 niños pequeños, un niño y una niña, ambos con la mirada asustada de quien ha visto cosas que ningún niño debería ver. La mujer habló con el ingeniero Villarreal en la entrada. Martín no pudo escuchar la conversación, pero vio cómo Villarreal asentía. Le ponía una mano en el hombro a la mujer, se agachaba para hablarles a los niños. Los 3 entraron al edificio. Media hora después, Villarreal se acercó a donde Martín trabajaba. Martín, quiero presentarte a alguien. Ella es Gabriela. La mujer extendió la mano tímidamente. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho. Mucho gusto. Gabriela va a ser la primera residente del albergue, explicó Villarreal. Ella y sus hijos. Acaba de salir de un refugio para mujeres. Su esposo, digamos que no era buena persona. Necesita un lugar seguro mientras consigue trabajo y estabilidad. Martín sintió un nudo en la garganta. Miró a los niños, que se aferraban a las piernas de su madre. «Bienvenidos», dijo con voz ronca. Gabriela sonrió débilmente. «El ingeniero me dijo que usted hizo todos los muebles. Están hermosos». «Gracias».
Los hice pensando en gente como ustedes. Usted también. Gabriela dejó la pregunta en el aire. También perdí todo, completó Martín. Hace 2 meses, un incendio. Gabriela asintió, con esa comprensión que solo tienen quienes han tocado fondo. ¿Y cómo le hace para seguir adelante? Martín miró hacia el edificio, hacia las ventanas que había instalado, hacia las puertas que daban entrada a nuevas vidas. Un día a la vez, y aceptando la ayuda cuando llega, porque uno solo no puede. Yo tampoco quería aceptar ayuda, confesó Gabriela. Me daba vergüenza, sentía que había fracasado. No fracasaste, sobreviviste. Hay una diferencia muy grande. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Esa noche, Martín no pudo dormir. Bajó a la bodega como siempre, esperando encontrar a David, pero esta vez fue diferente. David ya estaba ahí, pero no estaba solo. Estaba con el niño de Gabriela, un chamaco de unos 9 años, mostrándole cómo lijar una tabla. Mira así, con el papel hacia el mismo lado que las líneas de la madera. Si vas en contra, se hace feo. El niño asentía concentrado, pasando la lija con cuidado. David levantó la vista cuando escuchó a Martín. Espero que no le moleste, don Martín. Es que encontré a Toño aquí afuera, no podía dormir y pensé que, bueno, que tal vez le gustaría aprender. Martín se acercó, se agachó junto a Toño. ¿Te gusta la madera? El niño asintió sin hablar. ¿Sabes qué tiene de especial la madera? Martín tomó una tabla, la acercó para que Toño la tocara. Que cada árbol tiene una historia. El viento que lo dobló, la lluvia que lo alimentó, el sol que lo hizo crecer. Y cuando trabajas la madera, le das una nueva historia. La conviertes en algo que sirve, en algo que cuida a la gente. Toño pasó los dedos por la veta, fascinado. ¿Quieres ayudarnos?, preguntó Martín. Los ojos del niño se iluminaron por primera vez. ¿Puedo? Claro. Pero con una condición. Algún día, cuando seas grande, vas a enseñarle a alguien más. ¿Trato? Toño extendió su mano pequeña. Trato. Trabajaron los 3 hasta pasada la medianoche. Martín enseñándole a David técnicas más avanzadas. David enseñándole a Toño los fundamentos, Toño absorbiendo cada palabra como esponja. Y Martín entendió algo más. El milagro no era solo para él. El milagro era una semilla que se multiplicaba. Él había sido rescatado. David había sido rescatado. Gabriela y sus hijos estaban siendo rescatados, y cada uno de ellos, a su tiempo, rescataría a alguien más. Así funcionaba. Así había sido desde el principio. Pero lo que Martín no sabía era que la prueba final todavía no llegaba. Que todo lo que había aprendido sobre fe, sobre generosidad, sobre confiar en el plan de Dios, sería puesto a prueba de una manera que él nunca imaginó. Y que la respuesta que diera definiría no solo su futuro, sino el de muchos más. Faltaban 3 semanas para que terminara el plazo de 3 meses. Martín había cumplido con todo: las 30 puertas, las 40 ventanas, las 60 camas literas, las mesas y bancas del comedor. Incluso había hecho algunos muebles extra, un librero para la biblioteca que el ingeniero pensaba instalar y repisas para la cocina. El trabajo había quedado impecable, cada pieza pulida, cada ensamble perfecto. El ingeniero Villarreal revisó todo personalmente un sábado por la mañana. Recorrió cada habitación, probó las bisagras de las puertas, se aseguró de que las ventanas abrieran bien, se sentó en las camas para verificar que fueran sólidas. Cuando terminó, llamó a Martín. Excelente trabajo, mejor de lo que esperaba. Martín sintió un orgullo que no había sentido en años. Gracias, ingeniero. Te voy a pagar el resto más un bono. Te lo mereces. Villarreal sacó un sobre.
Y quiero ofrecerte algo más. ¿Qué cosa? Quédate, aquí en el albergue, como encargado del taller. Podemos montar un espacio permanente donde los niños aprendan carpintería. Tú serías el maestro. Buen sueldo, casa para ti y Lupita, prestaciones. Era más de lo que Martín había soñado. Estabilidad, seguridad, un futuro claro. Pero algo dentro de él se resistía. ¿Puedo pensarlo, ingeniero? Villarreal lo miró con esos ojos que parecían leer el alma. Claro, tienes 3 semanas, pero dime algo. ¿Qué es lo que te detiene? Martín dudó. Luego habló con honestidad. Antes del incendio, yo tenía mi propio taller. Era pequeño, apenas me alcanzaba, pero era mío. Y siempre soñé con hacerlo crecer, con tener mi propio negocio, enseñarle a Lupita que con trabajo honrado se puede salir adelante. Se detuvo, bajó la mirada. Pero tal vez ese sueño ya se quemó. Tal vez Dios me está diciendo que mi lugar es aquí. O tal vez, dijo Villarreal despacio, Dios te está preparando para algo más grande de lo que tú imaginaste. Piénsalo bien, Martín. No te apresures. Esa noche, Martín no pudo dormir. Salió a caminar por el terreno. La luna llena iluminaba los canales cercanos. Se sentó en una banca que él mismo había hecho, mirando el edificio terminado. Tan solo 2 meses atrás, esto era un terreno vacío. Y ahora era un hogar, un refugio, un milagro hecho de cemento, madera y manos humanas. Escuchó pasos detrás de él. Era Samuel. No puede dormir, ¿verdad? No. Samuel se sentó a su lado, encendió un cigarro, expulsó el humo lentamente. Déjeme contarle algo, don Martín. Yo trabajé con el ingeniero durante 5 años. En ese tiempo vi llegar a mucha gente como usted. Gente rota, gente sin esperanza, y a todos les pasaba lo mismo que a usted ahora. ¿Qué cosa? Que cuando estaban por irse, el ingeniero les ofrecía quedarse, y siempre les daba la misma razón, que aquí estaban seguros, que afuera era difícil, que para qué arriesgarse. Samuel le dio otra fumada a su cigarro. ¿Sabe cuántos se quedaron? ¿Cuántos? Ninguno. Martín lo miró sorprendido. Todos se fueron, todos volvieron al mundo, y al principio yo no entendía. Pensaba, ¿por qué se van? ¿Por qué rechazan algo tan bueno? Hasta que un día le pregunté al ingeniero, y él me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué le dijo? Samuel apagó el cigarro con el pie, miró a Martín directo a los ojos. Me dijo, Samuel, yo no rescato a la gente para que se quede conmigo, los rescato para que vuelvan al mundo y rescaten a otros. Si se quedan aquí, el milagro se detiene, pero si se van, el milagro se multiplica. Martín sintió que algo se movía dentro de su pecho, una claridad que antes no tenía. Entonces, ¿usted cree que debo irme? Yo creo que usted ya sabe la respuesta, don Martín, solo le da miedo decirla. Martín asintió despacio. Sí, tenía miedo, miedo de volver a empezar de cero, miedo de fracasar, miedo de no poder darle a Lupita lo que necesitaba. Pero también tenía algo más fuerte que el miedo, una convicción profunda de que su historia no terminaba aquí, que esto había sido solo una etapa, un entrenamiento, una preparación para algo más. A la mañana siguiente buscó al ingeniero Villarreal. Lo encontró supervisando la instalación de las últimas tuberías del sistema de agua. Ingeniero, necesito hablar con usted. Villarreal dejó lo que estaba haciendo. Se limpió las manos en un trapo. Dime. Agradezco su oferta, de verdad. Pero no puedo aceptarla. Villarreal no pareció sorprendido, casi como si lo hubiera esperado. ¿Por qué? Porque usted me enseñó que los milagros no son para quedárnoslos, son para compartirlos. Y si me quedo aquí protegido, seguro, nunca voy a poder hacer por otros lo que usted hizo por mí. Villarreal sonrió.
Era una sonrisa amplia, genuina, llena de orgullo. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. ¿Lo esperaba? Claro, por eso te lo ofrecí. Necesitaba saber si habías entendido la lección. Villarreal metió la mano en su bolsillo, sacó otro sobre. Esto es tuyo. Parte de lo que te prometí y un poco más. Es suficiente para que rentes un local pequeño, compres herramientas básicas y empieces de nuevo. Martín tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había 15,000 pesos. No puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Te acuerdas del trato que hicimos el primer día?, preguntó Villarreal. Te dije, cuando tengas tu taller de nuevo, haz lo mismo por alguien más. Ese es el pago. No me lo devuelvas a mí, devuélvelo al mundo. Martín sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sé cómo agradecerle, ingeniero. No me agradezcas, solo cumple tu parte. Y cuando dudes, cuando el miedo quiera paralizarte, acuérdate de esta noche, la noche en que lo perdiste todo, porque esa noche no fue el final, fue el principio de algo que todavía no termina. Se dieron la mano. Larga, fuerte, sellando no un contrato, sino un pacto entre dos hombres que entendían que la vida no se trata de acumular, sino de sembrar. Esa noche, Martín le contó a Lupita la decisión. La niña lo escuchó en silencio, luego preguntó, ¿vamos a tener nuestro propio taller otra vez, papá? Sí, mi reina, pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora sabemos para qué es, no solo para nosotros, para ayudar a otros también. Lupita sonrió. Me gusta eso. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el plan de Dios tenía un giro más, uno que pondría a prueba todo lo que Martín había aprendido sobre confiar, sobre soltar y sobre el verdadero significado del sacrificio. Martín tenía todo listo para irse. Había encontrado un local pequeño en la colonia agrícola oriental, cerca de donde vivía antes del incendio. No era gran cosa. Apenas 20 metros cuadrados, con las paredes despintadas y el piso de cemento agrietado, pero era suficiente para empezar. Con el dinero del ingeniero había comprado herramientas básicas de segunda mano, un serrucho, un martillo, cepillos, una lijadora eléctrica usada pero funcional. Lupita estaba emocionada. Hablaba todo el día de cómo iba a ayudar en el taller después de la escuela, de cómo iba a aprender a hacer muebles como su papá. Faltaban 3 días para que se fueran cuando llegó David una noche a la bodega. Pero esta vez no venía a trabajar. Venía con la mirada baja, las manos metidas en los bolsillos, y esa expresión que Martín había aprendido a reconocer, la expresión de alguien que carga algo pesado. ¿Qué pasa, David? El muchacho se quedó callado un momento largo. Luego habló, con voz temblorosa. Don Martín, necesito pedirle algo, algo grande. Dime, quiero irme con usted, a su taller. Quiero aprender de verdad, ser su aprendiz. No le cobraría, solo necesito un lugar donde dormir y algo de comer. Y le prometo que voy a trabajar duro. Martín sintió que el corazón se le apretaba. Había pensado en esto. Claro que lo había pensado. Durante las últimas semanas había imaginado cómo sería tener a David con él, enseñarle todo, verlo crecer como carpintero. Pero también había hecho cálculos. El local era pequeño. El dinero apenas alcanzaba para empezar. Tendría que pagar renta, servicios, materiales, alimentar a Lupita. No sabía si podría sostener a alguien más. David empezó con la voz atascada. Yo quisiera, de verdad, pero apenas estoy empezando. No sé si pueda. Lo sé, interrumpió David. Sé que es difícil, por eso le digo que no tiene que pagarme. Yo puedo conseguir algo de comer por mi cuenta. Solo... no quiero quedarme aquí solo cuando usted se vaya. ¿Por qué? Aquí tienes al ingeniero.
tiene trabajo para ti. David negó con la cabeza. No es lo mismo. Usted me enseñó diferente. Me trató como si fuera su hijo. Y yo nunca tuve eso. Nunca. Se le quebró la voz. Por favor, don Martín, no me deje. Martín cerró los ojos. Esto era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado, porque no se trataba de dinero. Se trataba de responsabilidad, de compromiso, de cargar con alguien más cuando él mismo apenas podía cargar consigo. Dame un día para pensarlo, dijo finalmente. Mañana te doy una respuesta. David asintió, se dio la vuelta y salió de la bodega sin decir más. Esa noche, Martín no durmió. Subió a la azotea del edificio, ese mismo lugar donde había dormido la primera noche en Xochimilco. Se sentó en el borde, con las piernas colgando, mirando la ciudad iluminada a lo lejos. Dios, susurró, no sé qué hacer, yo quiero ayudarlo, pero tengo miedo, miedo de no poder, miedo de fallarle. ¿Qué quieres que haga? El viento sopló suave. Los grillos cantaban en la oscuridad, y en el silencio Martín escuchó algo, no una voz audible, sino algo más profundo, un pensamiento que no era suyo, pero que llegó con una claridad absoluta. Yo te rescaté cuando no tenías nada. ¿Acaso no puedo proveer para dos? Martín abrió los ojos. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Todo lo que tienes te lo di yo. ¿Vas a cerrar la puerta ahora que alguien más necesita lo mismo que tú necesitaste? Y en ese momento, Martín lo entendió. Esto era la prueba final. No se trataba de si tenía el dinero suficiente, se trataba de si confiaba en que Dios proveería, se trataba de si estaba dispuesto a dar cuando todavía no tenía mucho que dar, porque eso era fe verdadera. No confiar cuando todo está seguro, sino confiar cuando todo es incierto. A la mañana siguiente buscó a David. El muchacho estaba ayudando a cargar sacos de cemento, con el rostro tenso, como si hubiera pasado la noche en vela también. David. El muchacho se volvió con los ojos llenos de esperanza y miedo mezclados. «Vas a venir conmigo», dijo Martín. David dejó caer el saco. «¿En serio?» «En serio, pero con una condición. Vas a estudiar, vas a terminar la secundaria, vas a aprender carpintería, sí, pero también vas a tener educación, porque yo no quiero que seas solo mi aprendiz. Quiero que seas alguien que pueda tener su propio negocio algún día». David se lanzó a abrazarlo. Martín sintió cómo el muchacho temblaba, cómo las lágrimas le mojaban la camisa. «Gracias», repetía David. «Gracias, gracias, gracias». Martín le devolvió el abrazo con fuerza. «No me las des a mí, dale las gracias a Dios, porque esto no es idea mía, es de Él». Esa tarde, Martín fue a hablar con el ingeniero Villarreal. Le explicó la situación. Villarreal escuchó en silencio, con esa expresión inescrutable que siempre tenía. Cuando Martín terminó, Villarreal sonrió. «Sabía que lo harías». «¿Cómo?» «Porque pasaste la prueba final». «¿Cuál prueba?» «La prueba del sacrificio. Es fácil dar cuando tienes de sobra, es fácil ayudar cuando no te cuesta nada, pero dar cuando apenas tienes, cuando no sabes cómo vas a sobrevivir tú mismo. Eso es fe». Villarreal sacó su cartera, le dio más billetes a Martín. «Toma, esto te va a ayudar a sostenerlo los primeros meses». «No puedo aceptar más, ingeniero». «Sí puedes. Y lo vas a hacer, porque David no es solo tu responsabilidad. Es responsabilidad de todos los que hemos sido rescatados. Yo pongo mi parte, tú pones la tuya, y Dios pone el resto». Martín tomó el dinero con manos temblorosas. «¿Cómo le hago para devolverle todo esto?» «Ya te lo dije, no me lo devuelvas a mí. Algún día, cuando estés establecido, va a llegar alguien a tu taller, alguien desesperado, alguien que perdió todo, y tú vas a hacer por esa persona lo mismo que yo hice por ti. Esa es la única forma de pagar». Martín asintió. Ya no había dudas. Ya no había miedo.
solo certeza. La certeza de que esto era parte de un plan más grande, de que él no estaba construyendo solo un taller, estaba construyendo una red invisible de gracia que atravesaba vidas, que conectaba a personas rotas y las convertía en personas que curaban a otros. 3 días después, Martín, Lupita y David se despidieron de todos en el albergue. Gabriela y sus hijos les dieron la bendición. Samuel los abrazó con lágrimas en los ojos. Doña Lupe les preparó tortas para el camino, y el ingeniero Villarreal los acompañó hasta el portón. Martín, le dijo antes de que subieran al taxi, acuérdate, la noche que perdiste todo no fue el final. Fue el principio del milagro, y el milagro no termina hoy. Apenas comienza. Martín le dio la mano, luego lo abrazó. Gracias, ingeniero, por todo. No, gracias a ti, por demostrarme que vale la pena seguir creyendo en la gente. El taxi arrancó. Martín miró por la ventana trasera como el albergue se hacía cada vez más pequeño. A su lado, Lupita se había quedado dormida sobre su hombro. Del otro lado, David miraba hacia adelante con los ojos brillantes de esperanza, y Martín supo, con una certeza que le quemaba el pecho, que lo mejor todavía estaba por venir. Los primeros meses fueron duros, más duros de lo que Martín había imaginado. El local era frío en las mañanas y sofocante en las tardes. Los clientes no llegaban tan rápido como esperaba. Al principio solo conseguía trabajitos pequeños: reparar una silla rota, lijar una puerta vieja, arreglar un marco de ventana. Apenas alcanzaba para pagar la renta y comprar comida. Pero David cumplió su palabra. Se inscribió en la secundaria nocturna y durante el día trabajaba sin descanso. Aprendía rápido, con esa hambre de conocimiento que tienen quienes saben que la educación es la única salida. Martín le enseñaba no solo carpintería, sino también a tratar con los clientes, a calcular presupuestos, a administrar materiales. Lupita también ayudaba. Después de la escuela barría el taller, acomodaba las herramientas y a veces hasta recibía a los clientes con esa sonrisa que derretía corazones. Los vecinos empezaron a conocerlos. El carpintero honrado y sus muchachos, les decían, porque así los veían, como una familia extraña pero genuina. En los 4 meses llegó el primer cliente grande. Un señor de bigote espeso y manos callosas que necesitaba muebles para una cocina completa. Era un trabajo de 6 semanas que dejaría buena ganancia. Martín hizo el presupuesto con cuidado, le dio un precio justo. El señor aceptó. «Pero necesito la mitad por adelantado», dijo Martín, «para comprar la madera». El señor aceptó, le dio el anticipo. 3,000 pesos. Con ese dinero, Martín compró la madera necesaria y un poco más de material que hacía falta en el taller. Comenzaron el trabajo. Todo iba bien hasta la 3ª semana, cuando un golpe a la puerta los interrumpió un sábado por la tarde. Martín abrió. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un bebé en brazos y un niño pequeño agarrado a su falda. Tenía los ojos hinchados de llorar y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. ¿El señor Martín Solís? Sí, soy yo. Usted me mandó el padre Gómez, de la parroquia de San José. Me dijo que usted ayuda a gente que está pasando por momentos difíciles. Martín sintió que algo se le apretaba en el pecho. Pase, señora, siéntese. La mujer entró. Se sentó en una silla que David le acercó. El bebé lloraba. El niño miraba todo con ojos enormes y asustados. «Me llamo Rosa», dijo la mujer con voz quebrada. «Mi esposo nos abandonó hace 2 semanas. Se llevó todos los ahorros, me dejó sin nada. No tengo para la renta. El dueño del cuarto me va a correr en 3 días si no le pago». «¿Cuánto le falta?» 2,000 pesos. Rosa comenzó a llorar. «Yo trabajo limpiando casas, pero me pagan cada quincena. No voy a tener el dinero a tiempo».
Y si me corren, no tengo a dónde ir. Mi familia no me habla. Ellos me dijeron que no me casara con él, que era un irresponsable. Pero yo no les hice caso, y ahora... Martín miró a David. El muchacho tenía la misma expresión que él: dolor, comprensión y algo más, la certeza de que este momento llegaría. «Espéreme aquí», dijo Martín. Fue a la pequeña caja fuerte donde guardaba el dinero del taller. Contó lo que había. 3.500 pesos. Era todo lo que tenían para terminar el trabajo de los muebles de cocina. Si le daba 2.000 a Rosa, le quedarían 1.500. Alcanzaría apenas para comprar el barniz y los herrajes que faltaban. No habría margen de error. No habría extra para emergencias. Volvió con Rosa, le extendió 2.000 pesos. «Tenga, para su renta». Rosa lo miró sin comprender. «No puedo aceptar esto. Yo no tengo cómo pagarle. No me tiene que pagar». «Pero, señora Rosa, hace unos meses yo estaba exactamente donde usted está ahora. Alguien me ayudó sin esperar nada a cambio. Me dijo que cuando pudiera hiciera lo mismo por alguien más. Así que esto no es un favor, es una cadena. Algún día, cuando usted pueda, ayude a alguien más». «¿Sale?» Rosa rompió a llorar. Abrazó a Martín, a David, a Lupita, que había salido de la parte de atrás. «Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga siempre». Cuando Rosa se fue, David miró a Martín con preocupación. «Don Martín, ¿va a alcanzar para terminar el trabajo?» «Va a tener que alcanzar», dijo Martín con una calma que no sentía. «Dios proveerá». Pero conforme pasaron los días, la preocupación creció. El dinero se acabó más rápido de lo esperado. Faltaban herrajes para las puertas. Faltaba barniz para el acabado final, y el cliente vendría a recoger los muebles en 4 días. Martín hizo cálculos toda la noche. No alcanzaba. Necesitaba al menos 1.000 pesos más. Pensó en pedirle prestado a algún vecino, pero todos estaban igual de apretados. Pensó en hablarle al ingeniero Villarreal, pero algo dentro de él se resistía. «Esto tengo que resolverlo solo», pensó. «Ya ha hecho demasiado por mí». El tercer día, cuando ya estaba desesperado, llegó alguien al taller. Era un hombre mayor, de sombrero de paja y botas lodosas. Traía una mecedora vieja, con el asiento roto y las patas desgastadas. «¿Puede arreglarla?», preguntó. Martín la examinó. Era trabajo de 2 días. Cambiar el asiento, reforzar las patas, barnizar todo de nuevo. «Sí puedo. Son 500 pesos». El hombre negó con la cabeza. «Es mucho. Solo tengo 300». Martín iba a decir que no, que lo sentía, que necesitaba los 500. Pero entonces miró los ojos del hombre. Había algo ahí, algo familiar, la misma dignidad herida de quien tiene poco pero cuida lo que tiene, la misma mirada que Martín había visto en el espejo después del incendio. «Está bien», dijo. 300. El hombre sonrió. «Dios se lo pague, joven». Martín y David trabajaron día y noche. Terminaron la mecedora en 1 día y medio. Quedó hermosa. El hombre vino a recogerla, pagó los 300 pesos y le dio algo más a Martín. «Tenga, una propina». Eran 200 pesos más. «No, señor, no hace falta». «Llévelos. Usted hizo un trabajo muy bonito y además...» El hombre sonrió. «Algo me dice que los necesita». Martín tomó el dinero con manos temblorosas. 500 pesos. Faltaban todavía 500. Al día siguiente, sábado, llegó otra clienta. Quería que Martín hiciera un pequeño alajero para regalárselo a su hija. Era un trabajo sencillo, de mediodía. «¿Cuánto cobraría?» 400 pesos. «Le doy 500 si me lo termina hoy». Martín trabajó sin parar. Lo terminó en 6 horas. La clienta quedó encantada. Le pagó los 500 y le pidió su número.
Voy a recomendarlo con mis amigas. Esa noche Martín contó el dinero. 1,000 pesos exactos. Lo justo para terminar el trabajo de los muebles de cocina. David lo miraba asombrado. Don Martín, ¿se da cuenta? ¿De qué? Justo lo que necesitábamos. Ni más ni menos. Llegó justo cuando lo necesitábamos. Martín miró el dinero en sus manos, y entonces lo vio. La cadena invisible. La mano de Dios trabajando en silencio, moviendo piezas, conectando necesidades con provisiones, recordándole que nunca había estado solo. Terminaron los muebles a tiempo. El cliente quedó tan satisfecho que les pagó un extra y les prometió más trabajo. Y Martín supo que había pasado la prueba del sacrificio verdadero. Porque dar cuando te sobra es fácil, pero dar cuando apenas tienes, confiando en que Dios llenará el hueco que dejaste, eso es fe. 1 año después del incendio, el taller de Martín ya no era el mismo. Había crecido. Ahora tenía 3 empleados. David, que ya había terminado la secundaria y era un carpintero hábil. Un muchacho llamado Jorge, que llegó sin nada y aprendió el oficio desde cero. Y una mujer, Estela, que había perdido a su esposo y necesitaba trabajar para mantener a sus hijos. Martín les pagaba justo, les enseñaba con paciencia y sobre todo les transmitía lo que él había aprendido, que el trabajo no es solo para sobrevivir, sino para servir. La reputación del taller se extendió. Ya no eran solo trabajos pequeños. Ahora les llegaban contratos para amueblar restaurantes, oficinas, casas completas. Martín pudo rentar un espacio más grande. Pudo comprar mejores herramientas. Pudo inscribir a Lupita en una escuela privada donde prosperaba. Pero lo más importante, Martín había cumplido la promesa. Cada vez que alguien llegaba al taller sin dinero, con una historia de pérdida y desesperación, Martín encontraba la forma de ayudar. A veces era trabajo, a veces era dinero, a veces era simplemente escuchar y dar esperanza. David lo había visto hacerlo tantas veces que empezó a imitarlo. Y Jorge también. Y Estela. El taller se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un refugio. Un martes por la tarde, mientras Martín revisaba unos planos, entró un hombre que le dio un vuelco al corazón. Era el ingeniero Villarreal. No lo había visto desde que se fue de Xochimilco. Hablaban por teléfono de vez en cuando, pero las llamadas eran breves. El ingeniero siempre andaba ocupado con algún proyecto nuevo. ¡Ingeniero! Martín dejó todo. Fue a abrazarlo. ¿Qué hace por aquí? Villarreal sonrió, pero Martín notó algo diferente en él. Se veía más delgado, más cansado. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Vine a ver cómo te va, y debo decir... Miró alrededor del taller, a los empleados trabajando, a las piezas hermosas en proceso, que superaste todas mis expectativas. Todo gracias a usted. No, gracias a Dios, yo solo fui el instrumento. Villarreal se sentó en una silla, suspiró hondo. Martín, necesito hablar contigo de algo importante. El tono hizo que Martín se preocupara. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Villarreal dudó, luego habló con calma. Estoy enfermo, cáncer. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez un poco más. Martín sintió que el piso se movía bajo sus pies. No, no puede ser. Sí puede ser. Y está bien. He vivido una vida plena. He hecho lo que vine a hacer. Villarreal sonrió con tristeza. Pero hay algo que necesito pedirte. Lo que sea. El albergue. Necesita a alguien que lo dirija cuando yo no esté. Alguien que entienda para qué fue construido. Alguien que sepa recibir a los quebrados y levantarlos. Hizo una pausa. Te quiero a ti, Martín. Martín negó con la cabeza, abrumado. Ingeniero, yo no soy la persona indicada. Apenas puedo con mi propio taller.
Precisamente por eso eres la persona indicada, porque sabes lo que se siente empezar de cero, porque viviste el milagro y porque has multiplicado lo que te di. Villarreal se inclinó hacia adelante. No te estoy pidiendo que lo hagas solo, ya hay un equipo, Samuel sigue ahí, Gabriela también, ahora ella coordina a las familias residentes. Solo necesitan un director, alguien que tome las decisiones importantes, alguien con corazón. ¿Y mi taller? David puede manejarlo, ya está listo, tú lo sabes. Martín miró hacia donde David trabajaba, concentrado en un ensamble complicado. Era cierto. David ya no era el muchacho asustado que llegó a ayudarle en las noches. Era un hombre, un carpintero excelente, y más que eso, era alguien que había aprendido a dar. No sé si pueda, ingeniero. Yo sé que sí puedes, y Dios también lo sabe. Por eso te puso en mi camino esa noche, la noche que lo perdiste todo. Villarreal se levantó con esfuerzo. No me des una respuesta ahora, piénsalo. Reza. Y cuando estés listo, me avisas. Se fue dejando a Martín con un torbellino de emociones. Esa noche, Martín no pudo dormir. Caminó por las calles de la colonia, las mismas calles donde había vivido antes del incendio. Pasó frente al terreno donde había estado su antiguo taller. Ahora había una tienda de abarrotes. Se sentó en una banca del parque. Miró al cielo nocturno. Ese cielo que nunca muestra estrellas en la ciudad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz alta. No es suficiente con lo que he hecho. Tengo mi taller. Estoy ayudando a la gente. Lupita está bien. ¿Por qué me pides más? Y en el silencio escuchó de nuevo esa voz que no era voz. Ese pensamiento que llegaba con claridad de rayo. Porque no te rescaté para que llegaras hasta aquí. Te rescaté para que fueras más lejos, para que tocaras más vidas, para que el milagro que comenzó contigo no terminara contigo. Martín lloró. Lloró como no había llorado desde la noche del incendio, porque entendió que esto nunca había sido sobre él, nunca había sido sobre su comodidad, su seguridad, su éxito. Había sido sobre ser un canal, un conducto por donde la gracia de Dios fluye hacia otros. A la mañana siguiente reunió a su equipo. Les contó todo, la enfermedad del ingeniero, la propuesta, su indecisión. David habló primero. Tiene que ir, don Martín. Pero el taller, yo me encargo del taller. Usted me enseñó todo, y si tengo dudas, lo llamo. Pero ese albergue, esa gente, lo necesita más que nosotros. Jorge y Estela asintieron. Lupita, que había escuchado todo desde la puerta, se acercó y tomó la mano de su padre. Papá, acuérdate de lo que dijiste, que Dios no nos rescató solo para que saliéramos del hoyo, sino para que ayudáramos a sacar a otros. Martín miró a su hija. Tenía 9 años, pero hablaba con la sabiduría de alguien que había visto milagros. ¿Tú qué quieres, mi reina? ¿Quieres que vayamos? Lupita sonrió. Quiero que hagamos lo que Dios nos pide, aunque dé miedo. Y en ese momento Martín supo que no había vuelta atrás. Llamó al ingeniero Villarreal. Acepto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego una risa suave, débil pero genuina. Sabía que dirías que sí. ¿Cuándo puedes empezar? En 2 semanas. Necesito dejar todo en orden aquí. Perfecto, te espero. 2 semanas después, Martín y Lupita volvieron a Xochimilco. Esta vez no llegaban huyendo, llegaban con propósito, con misión. El ingeniero los recibió en la entrada del albergue. Se veía más demacrado, pero sus ojos seguían brillando con esa luz que Martín había aprendido a reconocer. La luz de alguien que vive para algo más grande que sí mismo. Bienvenido a casa, Martín. Y mientras Martín entraba al edificio que él mismo había ayudado a construir, supo que el círculo se había cerrado, pero también supo que se abría uno nuevo, más grande, más profundo, porque el milagro no termina nunca.
solo se transforma. 3 meses después, el ingeniero Villarreal murió en paz, rodeado de las personas cuyas vidas había transformado. Martín estuvo con él hasta el final, sosteniéndole la mano, escuchando sus últimas palabras. No llores por mí, Martín. Yo cumplí. Ahora te toca a ti, y cuando te toque irte, que otro continúe. Así funciona el reino de Dios, no con decretos ni milagros espectaculares, sino con manos humanas que se extienden en la oscuridad. El funeral fue sencillo pero lleno. Llegaron personas de todo el país, hombres y mujeres que el ingeniero había rescatado en distintas etapas de su vida, cada uno con su historia, cada uno con su propio milagro. Martín asumió la dirección del albergue. Al principio fue abrumador. Había decisiones difíciles, problemas inesperados, momentos de duda. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarlo, recordaba la noche del incendio, la noche en que lo perdió todo y Dios comenzó su milagro. El albergue creció. Ahora no solo recibía niños sin hogar, sino también madres solteras, hombres que salían de prisión buscando una segunda oportunidad, jóvenes que huían de la violencia. Martín les daba lo mismo que le habían dado a él: trabajo, dignidad, esperanza, y sobre todo, la enseñanza de que el milagro no se guarda, se comparte. David convirtió el taller en un negocio próspero, pero una vez al mes cerraba por un día y llevaba a todo su equipo a Xochimilco. Ahí enseñaban carpintería a los jóvenes del albergue, les mostraban que había un camino distinto al que el mundo les había mostrado. Lupita creció viendo todo esto. A los 16 años, cuando le preguntaron qué quería estudiar, no dudó. Trabajo social. Quiero hacer lo que mi papá hace, pero de manera profesional. Quiero aprender cómo ayudar mejor. Martín lloró de orgullo cuando ella se lo dijo. Pasaron los años. El albergue tocó cientos de vidas. Algunas historias terminaron bien, otras no. Porque no todos los rescatados eligen levantarse. Algunos vuelven a caer. Y Martín aprendió que eso también es parte del proceso, que no puedes salvar a todos. Pero intentarlo vale la pena. Siempre. Una tarde de diciembre, exactamente 5 años después del incendio, Martín estaba en su oficina del albergue cuando tocaron a la puerta. Era Rosa, la mujer a quien había ayudado con la renta años atrás. Venía con sus 2 hijos, ya más grandes. Don Martín, vengo a pagarle. ¿Pagarme qué? Los 2,000 pesos que me prestó. Tardé, lo sé, pero finalmente pude ahorrarlos. Extendió un sobre. Martín lo tomó, pero no lo abrió. Rosa, ¿te acuerdas de lo que te dije? Que algún día ayudara a alguien más. ¿Lo has hecho? Rosa sonrió. Sí, 3 veces. A 2 vecinas que iban a perder sus cuartos y a una muchacha que huyó de su casa porque su padrastro abusaba de ella. Le di trabajo limpiando conmigo y ahora tiene su propio departamento. Martín le devolvió el sobre. Entonces ya me pagaste. Guarda esto. Y cuando encuentres a alguien más que lo necesite, úsalo. Rosa lo abrazó llorando. Que Dios lo bendiga siempre, don Martín. Cuando Rosa se fue, Martín salió a caminar por el terreno del albergue. Era la hora dorada, cuando el sol se pone sobre los canales y todo brilla con luz naranja. Los niños jugaban en el patio. Las madres preparaban la cena en la cocina comunitaria. Un grupo de jóvenes practicaba carpintería en el taller que David había ayudado a equipar. Martín se sentó en la misma banca donde el ingeniero Villarreal le había hablado por primera vez del verdadero significado de los milagros. Y entendió algo que antes no había visto con claridad. El milagro no fue que consiguió trabajo después del incendio. El milagro no fue que conoció al ingeniero. El milagro no fue que tuvo dinero o éxito o estabilidad. El milagro fue que Dios convirtió su dolor en un puente para que otros cruzaran de la desesperación
a la esperanza, que tomó sus cenizas y las usó como semilla para un bosque de vidas transformadas. Esa noche, Martín escribió en un diario que había comenzado a llevar las últimas palabras que el ingeniero Villarreal le había dicho. Los milagros de Dios no caen del cielo envueltos en papel dorado. Se construyen con manos humanas, se pagan con sacrificios reales y se multiplican cuando entendemos que no somos los destinatarios finales, sino los mensajeros. Y debajo, con letra firme, añadió: la noche que lo perdí todo fue la misma noche que Dios empezó su milagro. Pero no era un milagro para mí, era un milagro a través de mí, y ahora entiendo que el mayor privilegio no es recibir un milagro, sino convertirte en uno para alguien más. Cerró el diario. Miró hacia el cielo nocturno de Xochimilco, donde por fin se veían algunas estrellas, y supo, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que su vida había valido la pena. Porque cuando todo se quemó, cuando las cenizas todavía humeaban y el futuro parecía un abismo negro, Dios ya estaba trabajando, no con fuegos artificiales ni voces del cielo, sino con un hombre de ojos grises que llegó al amanecer con un sobre arrugado, con un muchacho descalzo que trabajaba en las noches, con una mujer que necesitaba 2,000 pesos para la renta, con personas rotas que aprendieron a curarse curando a otros, y esa es la forma en que Dios siempre ha trabajado, no desde arriba, imponiendo soluciones mágicas, sino desde adentro, transformando corazones que luego transforman el mundo, un milagro a la vez, una mano extendida a la vez, una vida rescatada que rescata a otra. Y así, hasta que el reino de Dios no sea un lugar lejano en el cielo, sino una realidad tejida con actos de amor en esta tierra quebrada. Martín Solís había perdido todo una noche de noviembre, pero esa misma noche, sin saberlo, había comenzado a construir algo que duraría mucho más que cualquier taller de carpintería. Había comenzado a construir esperanza, y la esperanza, como la semilla de mostaza, es pequeña al principio. Pero cuando se siembra en tierra fértil, crece hasta convertirse en un árbol donde muchos encuentran refugio. ¿Qué enseñanza te dejó la historia de Martín? Comenta abajo lo que más te tocó el corazón. Y si conoces a alguien que está pasando por su propia noche oscura, comparte esta historia, porque nunca sabes. Tal vez tú seas el instrumento que Dios está usando para comenzar su milagro en la vida de esa persona. Suscríbete para más historias que inspiran, transforman y nos recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente en las noches más oscuras.